Hemostasia, que viene del griego hemos, que significa sangre, y estasia, detención del sangrado. Fue difícil entender para los médicos iniciales que la detención del sangrado era positivo. Galeno, que era médico del emperador romano, era de uno de los primeros que preconizó que la hemostasia ayudaba a preservar la vida de los pacientes. Tenía mucha experiencia porque también era médico de los gladiadores en épocas de paz. Recién en 1795, el doctor Philip inicia las transfusiones en Estados Unidos, pero a diferencia de Jean-Baptiste, el doctor Philip decía que las transfusiones se hacía de persona humana a humana y salía mejor mientras más emparentados estaban los pacientes, es decir, de padre a hijo. Recién en el año 1901 y 1930 se descubren los factores y grupos sanguíneos. En el organismo, la hemostasia no es algo nuevo. El cuerpo siempre ha tenido factores de hemostasia. Utiliza tres mecanismos. El primer mecanismo es el mecanismo procoagulante, donde se hace el coágulo y el trombo. El segundo mecanismo es el anticoagulante, es que tiene que detener el coágulo porque si no se extendería por todo el cuerpo. Y el tercer mecanismo es el mecanismo fibrinolítico, es decir, ese vaso que estaba tapado nuevamente se tiene que revascularizar. Los mecanismos procoagulantes tienen tres fases: fase vascular, fase plaquetaria y fase de coagulación. La fase de coagulación, la fase vascular y la fase plaquetaria están intervenidos con los factores de coagulación. Existe en nuestro conocimiento los factores de coagulación del 1 al 13. El factor 1, fibrinógeno; 2, protrombina; 3, tromboplastina tisular; 4, calcio; 5, proacelerina; 7, proconvertina; 8, hemofílico; factor de von Willebrand; 9, hemofílico; 10, factor de Stuart; 11, precursor de tromboplastina; 12, factor de Hagemann; y 13. Estos factores funcionan en lo que es una cascada de coagulación. Esta cascada de coagulación tiene una vía intrínseca y vía extrínseca, que explica cómo funciona la activación de la coagulación. No es una, no es un diseño perfecto. Actualmente se propone otro diseño para la fase de coagulación en base celular, pero no está perfeccionado. Mientras se perfecciona, todavía utilizamos la cascada de coagulación. Entonces, el cuerpo coagula solo, es decir, tiene sus mecanismos procoagulantes, pero tiene que detener la coagulación, porque si no se extendería, digamos, te cortas el dedo a la mano, al antebrazo y si así sucesivamente. Los mecanismos anticoagulantes son antitrombina 3, complejo de la proteína C y S, inhibidor de la vía del factor tisular, activador tisular del plasminógeno, se utiliza para revascularizar el vaso. Entonces, los mecanismos orgánicos son mecanismos bastante perfectos. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo funcionan mediante exámenes para detectar. Pedimos plaquetas, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, INR, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de trombina y fibrinógeno. Y lo utilizamos para identificar las fallas en las diferentes vías. Por ejemplo, un aumento del tiempo parcial de tromboplastina activada nos habla de que la vía intrínseca está fallando. Puede ser debido a hemofilia A o B, enfermedad de von Willebrand, déficit de factor ya sea 11 o 12. Si el tiempo de protrombina está extendido, está fallando la vía extrínseca. Por lo tanto, puede deberse a cumarínicos, hepatopatía o déficit de vitamina K. Si hay una falla del tiempo parcial de tromboplastina activada, ITP,
Normalmente se debe a déficit de vitamina K severo o una hepatopatía grave. ¿Qué pasa si el tiempo de trombina está aumentado? Es secundario a administración de heparina o coagulación intravascular diseminada. Una vez identificada la patología o la deficiencia, podemos corregirlo. Nosotros podemos ayudar en la hemostasia para evitar la pérdida de sangre, para mantener el campo operatorio limpio y evitar la formación de hematomas. ¿Mediante qué hacemos hemostasia? Mm, Podemos utilizar mecanismos mecánicos, físicos o químicos. Podemos hacer hemostasias temporarias o definitivas. Las hemostasias temporarias utilizamos torniquetes, como el manguito neumático. Utilizamos torniquetes, posiciones antihemorrágicas, utilizamos hipotensores periféricos o vasoconstrictores de aplicación general, como estrógenos, vasoconstrictores de aplicación local, como adrenalina. Podemos utilizar la compresión momentánea, la distensión por separación. Podemos combinar posición con compresión. Podemos hacer taponamientos anteriores o pinzamientos transitorios. Todos estos son métodos de hemostasia transitoria. Hay métodos de hemostasia definitiva, como el agua oxigenada, trombina, Gelfand, Oxicel, la misma coagulación térmica, las mismas pinzas, colocación de puntos en masa, colocación de clips metálicos o clips de plástico. Se puede utilizar la fotocoagulación, el bisturí con argón se utiliza para hacer hemostasias definitivas. También podemos utilizar las pinzas, Halsted, Crillet, pin. Podemos colocar ligaduras y los puntos. Los puntos, el más utilizado y el más hemostático de todos los puntos es el punto en X. Pero no solamente ese punto, podemos hacer puntos en U, puntos jareta, puntos en masa. Todos estos son hemostáticos definitivos. Antes de operar a un paciente, debemos valorar su hemostasia. Primero debemos preguntarle si cuando se muerde la lengua sangra mucho. Si aparecen lesiones equimóticas sin causa aparente. Si hay hemorragia prolongada después de una extracción dentaria. Si hay una hemorragia menstrual excesiva. Si ha tomado medicamentos como aspirina en los últimos 10 días. ¿Qué pasa si hay una hemorragia postoperatoria excesiva? Vamos a pensar que hay una hemostasia local ineficiente. Hay una complicación de la transfusión sanguínea o un defecto previo no detectado o coagulopatía de consumo o fibrinolisis. La sangre oferta nutrientes, oxígeno y elimina desechos, por eso es muy importante. A veces debemos reponerlas. La sangre no solamente tiene eritrocitos, tiene leucocitos, plaquetas, plasmas, formados por factores de coagulación y proteínas. Clínicamente, la sangre entera ya no se utiliza. Normalmente administramos partes de la sangre, por ejemplo, los eritrocitos, plasma fresco congelado, crioprecipitado, factor antihemofílico, concentrado de plaquetas, de acuerdo a lo que necesitamos. Cuando nosotros tenemos una anemia aguda y nuestra finalidad solamente es transportar oxígeno, administramos eritrocitos. Cuando nosotros tenemos una patología hemorrágica por trombocitopenia, lo único que transfundimos son plaquetas. Cuando tenemos un trastorno de coagulopatía secundario a déficit de factores de coagulación, nosotros administramos plasma fresco congelado. Bueno, chicos, esa es la grabación que se perdió, no sé, y puse a grabar, no sé por qué se perdió, un poco más rápido que la clase, pero entenderán que es un poco más difícil hablar solo. Que estudien y que les vaya bien.